Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Salvia, yo voy a darles la clase del seminario del núcleo 4, que habla sobre capacidades sensoriomotrices y comportamiento del recién nacido. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando y estén atravesando lo mejor posible estos momentos que nos tocan. Para nosotros no es fácil tampoco y estamos haciendo lo mejor, poniendo lo mejor de nosotros. Preparar una clase sin la posibilidad de feedback con ustedes es complejo y bueno, tenemos que apelar a la creatividad. Bueno, arrancando un poquito, me gustaría hablarles de este bebé, al cual vamos a describir en cuanto a su desarrollo sensorio-motor y vamos también a describir su comportamiento, su conducta. Este bebé es el mismo que ustedes vienen estudiando desde el núcleo 1. Es un bebé que nace en determinado contexto sociosanitario, que ¿sí? Llega al mundo dentro de una institución, o en una institución o un centro de salud que tiene determinadas características, que cumple con ciertos requisitos que ustedes ya estuvieron viendo. Es un bebé que nace en el marco de una cultura, en el seno de una familia con ciertas singularidades, sobre el cual se explican ciertos protocolos. Ustedes vieron, bueno, la profilaxis del recién nacido. Además está intentando desarrollar ciertos mecanismos, o está desarrollando ciertos mecanismos de adaptación fisiológica a la vida extrauterina. Y un poco en este núcleo, de lo que vamos a hablar también son una serie de adaptaciones, pero que tienen más que ver con lo conductual, ¿sí? Con lo comportamental. Vamos a describir, por un lado, todo lo que tiene que ver con el examen neurológico del recién nacido y el valor de este instrumento. Vamos a hablar un poco del desarrollo longitudinal, digamos, de la evaluación del desarrollo, que debiera ser una evaluación longitudinal a lo largo de la vida del niño. Vamos a hablar también de los sistemas sensoriales y su impacto en las funciones cognitivas, ¿sí? Y motrices. Bueno, básicamente eso, creo, no me olvido nada, así como punteando lo más importante que vamos a ir sobrevolando, ¿sí? Tenemos media hora, 40 minutos, así que quizás algunos conceptos simplemente los nombremos y ustedes, por supuesto, tienen que ir a la bibliografía luego a profundizar. Como les decía, nosotros vamos a observar un bebé, un recién nacido, y su comportamiento nos va a estar diciendo mucho acerca de él, sobre todo en relación a esto, ¿no? Las bases estructurales de su cerebro, es decir, cómo se van dando estos procesos, que como vemos acá, son procesos prolongados, ¿sí? Es decir, fíjense cómo se inician en la fase prenatal, y cómo este desarrollo de las estructuras cerebrales se inicia en la fase prenatal, que es la primera mitad del cuadro, y cómo se extiende hasta el final de la adolescencia. ¿Bien? También vemos cómo la arquitectura básica se desarrolla antes de que el niño nazca, ¿sí? Con una proliferación total de las neuronas que va a ocurrir antes de la semana 30 de gestación. Luego vemos cómo después de la situación de nacimiento, después en la etapa postnatal, ahí, digamos, continúan estos procesos, sobre todo de desarrollo de la sinapsis, de desarrollo de dendritas y mielinización, como continúa con una velocidad importante, para luego aplanarse nuevamente la curva y la velocidad en estos procesos cercano al final del segundo año de vida. Entonces esto nos hace pensar dos cosas. Primero, analizar esta etapa tan crítica del desarrollo de estas estructuras cerebrales, en términos de gran vulnerabilidad y a la vez también gran potencialidad para el desarrollo de estas estructuras, y cómo también las experiencias después del nacimiento que ocurran en un niño, digamos, que este niño experimente, son significativas en el modelado de estos procesos, en el modelado de sus redes sinápticas y en los procesos de mielinización. Bien. Cuando el bebé nace, atraviesa esta experiencia del nacimiento, que es una situación estresante, y que requiere, bueno, pues justamente requiere esta adaptación de él fuera del útero. Entonces atraviesa por diferentes etapas o periodos
que son el periodo de alerta, adaptación y descanso, periodo de búsqueda. Periodo de búsqueda y el periodo de lactancia establecida, ¿sí? En esa primera etapa, que es el periodo de alerta, ocurre los 30-90 minutos después del nacimiento y el bebé está eminentemente activo, con una alta alerta, bien despierto, y es la etapa en la que se recomienda la puesta al pecho del niño, porque las condiciones son óptimas para este primer contacto, ¿sí?, con su mamá. Luego tenemos el periodo de adaptación y descanso, donde el niño se duerme y justamente la alerta baja, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, y nosotros, que ya vimos en el núcleo pasado, podemos relacionarlo con estos valores de glucemia que están bajos en este momento, ¿sí? Hasta que, bueno, se ponen en marcha los procesos contrarregulatorios y se comienza a utilizar el glucógeno que estaba almacenado en el hígado. Ahí es donde el niño ¿sí? Comienza el periodo de búsqueda y nuevamente la alerta aumenta, comienza a demandar atención, aparece el llanto intenso, vigoroso, y hay una activa búsqueda del pecho. Luego pasamos al cuarto periodo, que es el de lactancia establecida, que ocurre entre las 48 y 72 horas, donde empieza a estar más tranquilo y se estabiliza, ¿sí? Esto es importante, por un lado, para nosotros hacer una valoración clínica de esto que está pasando, correcta, adecuada, poder hacer un pronóstico respecto a qué es lo esperable que ocurra en las siguientes horas después del nacimiento, y poder, digamos, de alguna manera darle las pautas de puericultura a la familia en este momento tan crítico también para ellos. No lo es solo para el recién nacido, sino que también la familia está llena de miedos, ansiedades, ¿no? Que son lógicos, esperables en este momento. Este bebé recién nacido, entonces decíamos, tiene que hacer una adaptación, y tiene que poder, de alguna manera, digamos, comportamental, conductual, para poder empezar a interactuar en el medio ambiente en el cual le toca desarrollarse. Esto, digamos, es vital para su supervivencia, ¿sí? Por suerte, nace equipado con un sistema que le permite tomar contacto con el medio ambiente. Entonces tiene un sistema para recibir información, un sistema para actuar y un sistema para transmitir información. Fundamental antes de tomar contacto con un recién nacido, ¿sí?, es que tengamos presente que existen los estados de conciencia que debemos conocer y valorar antes de asistir a un recién nacido e intervenir de alguna manera con él. Estos estados de conciencia son 6, ahora los vamos a ver, pero es importante que sepan que influyen sobre las funciones fisiológicas y neurosensoriales. Entonces por eso es importante considerarlos al momento de valorar y asistir a un recién nacido. También es importante que podamos dar pautas de puericultura a la mamá y, por ejemplo, que sepa en qué estado de conciencia es óptimo, por ejemplo, para la puesta al pecho. Tenemos un conjunto de variables o conductas que son reconocibles y se van a repetir, y que van a, digamos, estas conductas van a tener una variabilidad que va a estar dada por la última vez que el niño fue alimentado, su edad gestacional, y algunos factores del ambiente, como pueden ser los estímulos visuales, ¿sí?, la luz en el ambiente en el que está el bebé, o los estímulos auditivos que pueda existir en ese ambiente, van a influir y van a generar una variabilidad en los estados de conciencia. Hay 6 patrones bien organizados de comportamiento, como verán acá, en el cual en cada uno va a haber determinadas características en estas variables que son los movimientos corporales, la respiración, el estado de los párpados y los ojos, y las vocalizaciones. Tenemos 2 estados de sueño tranquilo, que es el tranquilo y el sueño activo, un estado de transición entre uno y otro, ¿sí?, o los estados de transición entre uno y otro, y 3 de vigilia tranquila, vigilia activa y el llanto, ¿bien? Después ustedes pueden mirar en detalle, leerlo, bien, analizar cada uno de ellos en detalle con sus variables. Bueno, yendo un poquito a lo que es el desarrollo motor, las capacidades sensoriomotrices,
me gustaría primero dar una definición de desarrollo, que en realidad el desarrollo es un concepto que atraviesa longitudinalmente la unidad de aprendizaje de NSD, entonces vamos a hablar muchísimo de desarrollo de acá a que terminemos el año. Me parece importante decirles esto de, bueno, cómo nosotros pensamos el desarrollo, qué conceptos tomamos en relación al desarrollo de un niño, y que nosotros, digamos, el concepto es que durante el desarrollo suceden una serie de cambios que van a ser progresivos, que van a estar predeterminados genéticamente, ¿sí? Que van a implicar siempre un incremento en las habilidades funcionales de este niño, que tiene como objetivo el desarrollo en la vida de un niño de que él logre adquirir su identidad como sujeto, ¿sí? Como persona, logra adquirir una identidad biológica, psicológica y social, que le permita lograr un funcionamiento adaptativo. Esto es, que le permite interactuar con el medio ambiente, ¿sí?, en el cual se desarrolla, en el cual está inserto, de una manera adaptativa, es decir, logrando el equilibrio entre sus propias necesidades y las demandas del entorno. ¿Bien? Este sería como el objetivo del desarrollo global, cuando hablamos de desarrollo global en el niño. Saber que, si bien está determinado genéticamente, dijimos tiene una secuencia, es decir, necesitamos atravesar una etapa para pasar a la siguiente. Esta secuencia es igual para todos los niños, el ritmo no es el mismo, hay una variabilidad en el ritmo, y esta variabilidad es de lo cual, digamos, va a depender básicamente el ambiente. Es decir, entonces vamos a pensar que, digamos, el desarrollo va a depender de lo ambiental, ¿sí?, de los factores ambientales. Es decir, hay una influencia en el desarrollo de factores no genéticos, ¿bien? Entonces, ciertas condiciones que exceden esta programación genética influyen en la expresión, en su expresión, y modelan las estructuras y el funcionamiento de este sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de desarrollo motor, estamos hablando de una parte pequeñita dentro del desarrollo global, y por supuesto entonces también vamos a estar hablando de un proceso continuo, coordinado, secuencial, con un ritmo propio, ¿bien? Que va a tener cuestiones generales, características generales, que son, por ejemplo, que tiene una dirección cefalocaudal y próximo-distal, que va a tener una evolución, este desarrollo motor, hacia respuestas, digamos, desde respuestas más globales y generalizadas, hacia respuestas más precisas, finas, bien, específicas, y que en todo este proceso el niño adquiere estas habilidades que recién decíamos, que le van a permitir una plena y satisfactoria interacción con el entorno, ¿sí? Estas respuestas adaptativas al entorno, ¿bien? Ok. Entonces, vamos a realizar el examen neurológico. Como les decía, es un instrumento extremadamente valioso porque nos va a dar información respecto a la indemnidad de este sistema nervioso, pero además también, o sea, estas estructuras cerebrales, pero además también nos va a estar dando una información valiosa respecto a la maduración del mismo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, a ver, un segundo, Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tomar contacto con este bebé, con este recién nacido, en un primer momento intentar no intervenir lo menos posible, que no haya manipulación del bebé, sino que lo observamos, y vamos a observar de esta manera sus movimientos espontáneos y su postura, ¿sí? Vamos a hacer una valoración del tono muscular y de los reflejos, como dos grandes cuestiones que de alguna manera intervienen e influyen en todo el comportamiento de un recién nacido. Tono muscular y reflejos, o reacciones primarias, ¿sí? A partir de esto es que nosotros vamos a observar determinada postura, que va a ser asimétrica e inestable, determinada calidad y cualidad en sus movimientos generalizados, que son tipos serpenteantes, en troncos, brazos y piernas. Y todo esto lo podemos observar en las diferentes posiciones en las que coloquemos al bebé, en decúbito supino, prono o lateral, ¿sí? En cuanto al tono, va a haber un predominio del tono flexor, ¿sí? Lo que denominamos una hipertonía fisiológica del recién nacido,
con los miembros superiores y miembros inferiores aducidos y en una postura flexora, con cierta resistencia a la extensión completa de las articulaciones. Eso lo van a ver claro cuando en la bibliografía vayan a ver tono, van a tener una distinción entre lo que es tono activo y tono pasivo, y las formas de evaluar cada uno, ¿sí? Hay maniobras puntuales para evaluar tanto tono activo como tono pasivo. Luego tenemos, observamos la hipotonía axial, digamos, a nivel de los miembros superiores e inferiores tenemos un tono aumentado, un predominio del tono flexor, y a nivel del eje tenemos una hipotonía axial, ¿sí? La cabeza suele estar ligeramente rotada hacia lateral, y las manos cerradas en puño, con el pulgar muchas veces incluido dentro de la palma de la mano. Como les decía, por un lado entonces tenemos las características del tono. Por otro lado, importante a valorar las reacciones primarias, ¿sí? Que son estas respuestas automáticas, innatas, involuntarias a diferentes estímulos. Sabemos que el recién nacido tiene un funcionamiento eminentemente reflejo, de tipo reflejo, ¿sí? O sea, hay una serie de conductas que son primitivas, que le permiten adaptarse y sobrevivir, ¿sí? Que son automáticas, como bien tienen descrito acá, son automáticas, ocurren o se desencadenan a partir de un estímulo, están constituidas por una vía aferente y una respuesta. Y como también les venía diciendo, manifiestan el estado de maduración del sistema nervioso, es decir, nos hablan de su indemnidad y de su maduración. ¿Bien? Cuando hablamos de maduración, lo que estamos diciendo es, estas reacciones primarias y este tono muscular que observamos con estas características y esta intensidad en un recién nacido debe ir modificándose, debe ir cambiando a medida que va este bebé madurando su sistema nervioso y permitiendo de alguna manera la aparición de conductas más complejas, ¿bien? De nuevas habilidades funcionales, de nuevas pautas madurativas. Algunas de las reacciones primarias que les mostramos acá en el Power, pero que ustedes tienen bien detalladas en la bibliografía, son los reflejos de succión y búsqueda, el reflejo de Moro, el tónico cervical asimétrico, el de prensión palmar, plantar, incubación del tronco y marcha automática. ¿Sí? Vayan luego al material bibliográfico y busquen exactamente cuál es el estímulo que desencadena esa reacción o ese reflejo, ¿sí? Sobre qué receptores se actúa y cuál es la respuesta esperada. Esto es importante que lo sepan en detalle. Luego acá tenemos un gráfico que explica claramente cómo lo que está ocurriendo en el periodo prenatal, ¿sí? Es decir, cómo evoluciona tanto el tono muscular como las reacciones primarias dentro, en el bebé, ¿sí? Dentro del útero materno. Es decir, cómo el tono muscular se desarrolla en sentido ascendente, entonces, digamos, el bebé adquiere un mayor tono a nivel de miembros inferiores tempranamente, ¿sí? Y luego recién al final de la gestación en miembros superiores y cuello, y como lo que son reacciones primarias o reflejos primarios es en sentido descendente, es a la inversa, es decir, primero se desarrollan a nivel de la cara, ¿sí? Para terminar luego a las 41 semanas de gestación, desarrollándose estas reacciones primarias a nivel de miembros inferiores. Fíjense la importancia de esto en cuanto que el bebé nace, ¿sí? Si nace prematuramente, tiene mayor desarrollo de los reflejos que le van a permitir alimentarse por sí mismo, que es como uno de los requisitos fundamentales para la supervivencia, ¿no? Entonces son reflejos de los puntos cardinales, reflejo de búsqueda y reflejo de succión. Bien, vamos a hablar un poquito de las capacidades sensoriales. Lo más importante en relación a esto que ustedes tienen que saber es que el desarrollo sensorial es el comienzo del desarrollo cognitivo-motor, o sea, tiene una influencia enorme y un impacto directo en lo que es el desarrollo del resto de las habilidades del bebé, tanto cognitivas como motrices. Todos los sistemas sensoriales influyen, pero los que más lo hacen son el visual, el auditivo y el somatosensorial, donde están incluidos el táctil, vestibular y proprioceptivo. En cada una de estas diapos de alguna manera muestra cómo los diferentes sistemas se desarrollan en el periodo prenatal y cómo terminan luego de madurar una vez nacido el bebé, ¿sí? Tenemos el visual, el auditivo,
y el táctil, que es uno de los que más maduro está al momento del nacimiento, y es algo también muy lógico, pensando que es el sistema a partir del cual el niño comienza su interacción con el mundo externo, de alguna manera, inclusive a través de este sistema táctil, desarrolla su subjetividad, ¿sí? Empieza a diferenciarse del mundo externo, a experimentarse como un sujeto distinto de su mamá, ¿sí? Además es el receptor más grande, ¿sí? Y es el que más influencia tiene sobre el desarrollo emocional, ¿sí? Luego tenemos dentro del somatosensorial el vestibular y el propioceptivo, que bueno, también ambos comienzan a desarrollarse en la etapa prenatal, a partir de ciertos estímulos que ya recibe el bebé, con los movimientos, en cuanto a lo vestibular, los movimientos de la mamá, los movimientos del mismo dentro del útero, ¿sí? Y en cuanto a lo propioceptivo, esta presión, este estímulo que reciben los receptores en las articulaciones, músculos y tendones, por la presión de las paredes uterinas, ¿sí? A medida que el niño va creciendo, más presión experimenta, o sea que más input al sistema propioceptivo. Piensen que una vez que nace tenemos una fuerte acción de la gravedad sobre el cuerpo del bebé, lo cual cambia rotundamente las condiciones, ¿sí? Ahí también el bebé debe acomodarse a esto. Luego tenemos sentido del gusto y del olfato, que es muy interesante para que ustedes puedan profundizarlo también. Y a partir de esto surgen estos screening, estos tamizajes, como algo que nosotros queremos resaltar dentro del núcleo. Screening, tamizaje, pesquisa, cribado, son todos sinónimos, y habla de una serie de pruebas que son fáciles, sencillas, rápidas, de bajo costo, que se aplican a la población potencialmente sana, ¿sí? Se instrumentan sobre la población potencialmente sana, es decir, todos los bebés van a, o deberían, ¿sí? Tener estas pesquisas, estos screening, que lo que van a permitir es, digamos, no tienen un fin diagnóstico, eso tiene que quedar claro, sino que permiten identificar aquellos individuos que tienen un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de patología, tener alguna desviación de lo que sería lo típico, ¿bien? Quizás no presentan sintomatología todavía, ¿bien? O esta sintomatología está, pero no se ha cristalizado, ¿bien? Los síntomas no se cristalizaron en una patología. Entonces la idea es hacer una detección temprana, ¿sí? Rápida, para poder hacer una intervención oportuna. Y evitar o minimizar el daño, ¿sí? Dentro de estos instrumentos tenemos los que valoran el desarrollo global del niño, como el IODI o el PRONAPE, hay otros más, pero esos son los más utilizados, que hacen, digamos, permiten una valoración del desarrollo global del niño, global y también continua, digamos, longitudinal en el tiempo, se aplican en varias oportunidades, ¿bien? Y digamos, siempre acomodándose, lo mismo que el examen neurológico, a la etapa madurativa en la que está el niño. Siempre debe acomodarse a la etapa madurativa, porque lo que vamos a evaluar tiene que ver con lo esperable para su edad cronológica, ¿bien? Luego tenemos el sistema visual, que también va a ser valorado por las pesquisas, o estos cribados, que pueden realizarse, digamos, tanto en la consulta pediátrica, a través de la inspección externa, el reflejo rojo, etcétera, o evaluados por un especialista, como ocurre con el fondo de ojo, o en cuanto al sistema auditivo, lo mismo, se puede valorar en la consulta pediátrica, como por ejemplo el reflejo cocleopalpebral, pero también, digamos, existe un programa nacional de detección de hipoacusia, ¿sí? Desde el 2001 es ley, que todos los niños menores de 3 meses tienen que ser evaluados auditivamente, tengan o no antecedentes de riesgo auditivo. Entonces se realizan las autoemisiones acústicas y los potenciales evocados, también por un especialista, que en este caso es la fonoaudióloga. Bien, entonces, para concluir, describimos a un bebé recién nacido, vimos qué es lo esperable. ¿Qué correlato tiene esto en relación al desarrollo de sus estructuras cerebrales? ¿Bien? ¿Qué correlato tiene esto en relación a la maduración de sus estructuras cerebrales? Y de estos procesos que vimos en la primera diapo, que se continúan y se dan a una enorme velocidad los primeros 2 años de vida del bebé. Vimos que esto lo vamos a evaluar a través del examen neurológico, ¿sí?
que justamente es valioso, instrumento que nos permite poder valorar la indemnidad y la maduración del sistema nervioso. Vimos algunos cambios clínicos que el recién nacido experimenta los primeros 3 o 4 días de vida, y que nos va a permitir dar pautas de puericultura adecuadas a la familia. Vimos la importancia de la evaluación sistematizada del desarrollo en los controles de salud del niño, es decir, importante ir monitoreando el desarrollo de manera sistematizada y longitudinal a lo largo de la vida del niño, para permitir este diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno en el caso de que algo, ¿sí?, se desviara de lo esperable, lo típico. Y vimos también las características de los sistemas sensoriales, ¿sí?, cómo esto se desarrolla en las etapas prenatales, en las postnatales, y qué impacto tienen sobre el desarrollo del niño. Entonces, a partir de ahí, la importancia o lo fundamental de realizar los diferentes screenings o cribados. Bueno, espero que haya quedado claro, que no haya hablado muy rápido. Bueno, y esto, no duden en consultar en el campus, siempre profundizo en los conceptos con el material que subimos, y bueno, y nada, les dejo un abrazo grande y que tengan buena semana.